Hola a todos. Antes de iniciar con mi charla, quiero darle las gracias al honorable Dr. Otto Wolfengeblatt, a todos ustedes por permitirme compartir estas palabras y a la Cátedra Interuniversitaria de la Universidad de Cox. Quería traerles esta cita de la doctora Billings, que es la autora de la teoría de la cultura responsiva. Ella plantea que toda instrucción es culturalmente responsiva. La pregunta es, ¿a qué cultura está actualmente orientada? El tema que les quiero hablar el día de hoy es acerca de la educación a distancia, cultura responsiva en América Latina. Mi nombre es Perfay Cody, soy médico colombiano radicado en la Florida y me dedico a la docencia quirúrgica desde hace 15 años. Adicionalmente, poseo un máster en ciencias gerenciales y actualmente curso el programa de doctorado de liderazgo en educación en Kaiser University en la Florida. Ahora bien, la pregunta es cómo llegué a este tema. Antes de la crisis sanitaria del 2020 por el COVID-19, mi trabajo dependía de un 70% de la interacción con médicos en formación procedentes de América Latina y otras partes del mundo. Mi deber es enseñarles técnicas y procedimientos quirúrgicos de última tecnología. Con el cese de actividades presenciales, todas nuestras funciones automáticamente cambiaron. Personalmente, fui asignado a manejar webinars para médicos y la división de entrenamientos virtuales para el personal hospitalario y comercial que superaban las 1000 personas. Sin tener mucha experiencia ni opciones, inicié el programa con 10 colegas médicos y 3 coordinadores. A medida que desarrollé el programa, fui entendiendo varios contextos que posiblemente ustedes conocen o si están en proceso es bueno compartir esta experiencia. Lo primero fue entender que el hecho que un programa educativo virtual funcione en una demografía específica, replicarlo en otras culturas sin hacerle cambios es algo muy complejo. Por otra parte, imponer un sistema educativo enfocado en la educación médica anglosajona no funciona muy bien en América Latina por todos los aspectos socioculturales, financieros, regulatorios, educativos y hasta prácticos. Lo interesante es cuando la empresa americana para la cual trabajas te pide mantener los estándares sin comprometer el core o núcleo del programa. Fueron meses muy difíciles con múltiples elementos a considerar, como por ejemplo el idioma, la plataforma, la experiencia del usuario, la cultura de cada país, su idiosincrasia, las experiencias hospitalarias, los conocimientos médicos, la motivación, entre una lista larga de otros factores. Después de evaluar, estudiar y ejecutar lo que considerábamos aceptable, seguíamos con resultados bajos de aceptación y de calificaciones. Preguntamos a varias muestras de estudiantes en América Latina y la respuesta en general era que los estudiantes no veían los entrenamientos virtuales como una herramienta similar a las aulas presenciales y percibían las capacitaciones como algo obligatorio y que deberían terminarlas porque la pandemia no los dejaba laborar. Recordemos que la educación presencial en América Latina sigue siendo relevante por todas estas experiencias, llámense positivas o negativas, que trae el contacto entre el educador, la entidad, los estudiantes, la sociedad, esa comunicación constructiva y todo el proceso de la cátedra. Interesante, este autor Figallo del 2020 plantea que en Latinoamérica la educación a distancia es considerada una modalidad de segunda clase, con lo que se logra una formación de baja calidad. Ojo, esto no quiere decir que no hay espacio ni que podemos obtener buenos resultados a través de la educación a distancia. Es posible que muchas de las estrategias y los modelos pedagógicos que usemos actualmente no sean los adecuados. Por otro lado, la emergencia educativa generada por el COVID-19 ha permitido ver la educación a distancia desde otra perspectiva. Si estábamos o no estábamos preparados, eso es otra cosa. Sin embargo, 2 años después de la pandemia vemos que los estudiantes han regresado a las clases presenciales. Sin embargo, los hitos y los estigmas de la educación a distancia se han ido modificando y ahora estamos poniendo más atención en cómo mejorar la educación remota, virtual
y aquellos programas híbridos. Retomando mi situación y mi frustración, encontré múltiples teorías enfocadas a la educación inclusiva, especialmente en el componente cultural sin alterar los estándares que me habían solicitado mantuviera. Dos teorías que hasta ahora están en boga aquí en Estados Unidos y con un gran interés académico son la teoría de la cultura responsiva y la pedagogía de la cultura relevante. El concepto de la cultura responsiva surge en los años 90 en Estados Unidos como un enfoque pedagógico que invita a los docentes a visibilizar y trabajar con las culturas de los estudiantes como un recurso pedagógico. La doctora Geneva Gate es quien desarrolla el concepto de Culturally Responsiveness Teaching, es decir, una pedagogía receptiva, responsable, dinámica, que tiene en cuenta la cultura de los estudiantes. La doctora Geneva Gay sugiere que el objetivo fundamental de la enseñanza culturalmente responsiva es capacitar a los estudiantes de diferentes grupos étnicos y culturas para el éxito académico. La afiliación cultural y la eficacia personal están entrelazadas con su identidad étnica y su socialización cultural. Estas teorías inicialmente fueron enfocadas hacia los estudiantes de raza afroamericana y minorías como latinos, asiáticos y personas de escasos recursos que no obtenían buenos resultados escolares, especialmente cuando los maestros y las clases eran enfocados hacia estudiantes de raza blanca. Los maestros que usan este método alientan a cada estudiante a relacionar el contenido del curso con su contexto cultural. Por otro lado, la doctora Gloria Lapson-Billing define la pedagogía culturalmente relevante como aquella que empodera intelectualmente, social, emocional y políticamente a los estudiantes mediante el uso de la enseñanza de sus referentes culturales. Y explica además cómo y por qué las creencias del profesorado, su sentido ético y sus ideas sobre la docencia son factores sustantivos en la acogida que dispensan a los estudiantes culturalmente diversos. En palabras un poco más coloquiales, las aulas virtuales o presenciales cuentan con estudiantes de diferentes culturas, incluso aquellas aulas con estudiantes que hablan el mismo idioma o hacen parte de una región determinada. Cada estudiante trae una herencia cultural única y distintiva, así como su propia lingüística. Estos métodos de enseñanza buscan inclusividad, respeto cultural, validación del origen del estudiante, apoyo y el objetivo es mejorar esa calidad académica. Ahora bien, teniendo en cuenta que la cultura responsiva y la pedagogía culturalmente relevante han dado excelentes resultados, ¿esto qué relación tiene con la educación virtual en América Latina? Después de conocer que nuestros estudiantes no estaban tan motivados en el programa, decidimos cambiar la metodología aplicando estas teorías. Enviamos encuestas de la forma en que ellos desearían los entrenamientos. Para algunas regiones se enfocaron en la comunicación. Ellos deseaban webinars más la pedagogía virtual. Solamente la pedagogía virtual no les estaba funcionando. La respuesta automáticamente fue exponencial. También nosotros revisamos los aspectos demográficos, los niveles educativos, los puestos de trabajo, los horarios para las charlas, el tiempo de entrega que ellos tienen que hacer de sus materiales. Asimismo, evaluamos el país, su idiosincrasia educativa. Por ejemplo, Chile solicitaba temas específicos enfocados en revisiones literarias y metodologías bien estructuradas. Centroamérica, por otro lado, y el Caribe deseaban enfocarse en cómo resolver problemas. Entrenamientos con horarios más flexibles los solicitaban, mejoras en el nivel de la comunicación y pedían una terminología un poco más básica para ellos. Otras regiones, por ejemplo Colombia, Panamá, tuvo ciertas dificultades con la experiencia del uso de las plataformas y la tecnología digital que no motivaban a los estudiantes a ingresar. En México específicamente, notamos que el uso de los celulares para la educación virtual era alto,
porque pasaban horas en el tráfico. Así que la interfase de la plataforma tuvimos que cambiarla para que ellos pudieran ver mejor los videos a través de su teléfono móvil. Al realizar todas estas modificaciones y en especial tomamos el tiempo para investigar sobre la cultura educativa de cada país, notamos una participación exponencial, motivación y compromiso de los estudiantes para terminar sus cursos. Al día de hoy, nuestros índices de participación, satisfacción y calidad se encuentran entre un 85 y un 90% de satisfacción. Las cifras pueden ser mejor, sin embargo, estamos trabajando en el material en portugués y en las encuestas obviamente nos reducen un poco específicamente por este aspecto. ¿Qué les puedo dejar de la presentación? Por favor, enfóquense y fomenten la diversidad cultural de sus aulas. Cuiden y consideren a sus estudiantes. Tomen un minuto para aprenderse los nombres si es posible. Traten de conocerlos un poco más allá de un código académico o un requisito laboral. Esto aplica a tanto a la educación virtual como a la presencial. Si tienen muchos estudiantes, tomen notas de las aulas y recuerden cuando vuelvan nuevamente. Establezcan expectativas claras sin llegar a ser dictatoriales. No apliquen el mismo método pedagógico presencial al virtual. La educación a distancia tiene parámetros específicos para que sea efectiva. No den por perdido a un estudiante. Si piensan que los resultados académicos no son buenos, es posible que necesite otro ángulo pedagógico para ser exitoso. Piden retroalimentación, proporcionen apoyo continuo, usen el humor y ríanse con sus estudiantes. Traten de mantener su bias personal y cultural a la hora de instruir. Es posible que nosotros, ustedes, estén influenciando negativamente sin darse cuenta. Revisen su currículum constantemente y evalúen lo bueno, lo malo y qué pueden mejorar. Asimismo, estudien e incorporen técnicas como la cultura responsiva y la pedagogía culturalmente relevante. Les aseguro que tendrán buenos resultados. Si están a cargo de plataformas virtuales, por favor evalúen la experiencia de sus usuarios. Traten en lo posible de modificarlas o minimizar los aspectos negativos. Adáptense a los nuevos estándares tecnológicos en comunicación, emails, llamadas, WhatsApp, redes sociales, todas estas cosas tienen que saberlas usar. Establezcan también siempre un tono positivo dentro y fuera del aula. Recuerde que ustedes no dictan la clase, la orientan. Los dejo con algunos recursos de revisión literaria. Si desean saber un poco más, estoy a sus servicios. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y que tengan un feliz día.